Bueno, un cordial saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Marx, esperando que se encuentren muy bien todos. Vamos a proceder a realizar el comentario que da apertura al seminario el día de hoy, a las intervenciones que ustedes puedan realizar y que esperamos que estén presentes el día de hoy y también el de mañana. Como saben, estamos con la lectura de el Manifiesto Comunista, una primera parte que es la que corresponde al primer capítulo, que es el de burgueses y proletarios. Es un capítulo que está ya en la segunda lectura de la saga de lo que hemos llamado la fuente sociopolítica en el marxismo, que nos permite reflexionar y acercarnos pues como a unos análisis y unos conceptos claros que bien se pueden enmarcar en dicha fuente sociopolítica. Bueno, eh, este texto es sumamente importante y me parece que entraba ahí como con mucha coherencia para abordar el tema de la fuente sociopolítica, porque uno puede decir, hay las expresiones políticas más concretas de Marx y del marxismo en general, pero también hay, digamos, una vinculación con otros conocimientos o con las otras fuentes. Por ejemplo, la fuente teórica o la fuente de la filosofía con algunos aportes epistemológicos, pero sin duda alguna también con la fuente económica. Y eso es algo que se puede vislumbrar, por ejemplo, con el análisis del capitalismo o con esa descripción y ese abordaje que hace Marx en algunos apartados del ascenso de la burguesía como clase dominante en las sociedades modernas, cómo a partir de un proceso económico esta clase social se erige como la clase que domina en toda la sociedad. Entonces eso es bien interesante porque para él hacer ese análisis que uno puede considerar como sociopolítico, pues no puede prescindir lo que es un análisis económico. No puede decir, ahí está precisamente puesto en juego la totalidad, cómo es necesario para explicar y dar cuenta fehaciente de determinado fenómeno, acudir a los saberes o a los abordajes teóricos que son imprescindibles para dar cuenta de eso. Entonces, simplemente como para guiar y como para ofrecer elementos en la lectura, ustedes se encuentran en este texto por un lado, lo que Marx al inicio y Engels, hay que decir que es un texto que ellos escribieron conjuntamente, escribieron por solicitud de la Liga de los Justos, una liga de obreros que empezaban a organizarse, eran obreros muy humildes y muy sencillos, eran relojeros, eran zapateros, eran carpinteros, tenían funciones ahí como medio artesanales también, pero que empezaban a organizarse. Hay un obrero que se llama Joseph Ball, que le hace la solicitud a Marx y a Engels directamente para que ellos expresaran de una forma más consistente, más lógica, sí, sustentada las posiciones y las búsquedas que tenían por entonces los comunistas. Eh, en la película, una película que he hecho en la sesión pasada nos recomendaba Stephanie, la del joven Marx, que dirigió Raoul Peck. Esa película tiene un, un fragmento muy interesante de cuando están escribiendo precisamente el manifiesto, y es cuando en esa visita a la Liga de los Justos, Marx hace una especie de corrección de una consigna que tenían los obreros de allí. Les dice, la consigna decía, todos los hombres somos hermanos, y lo que va precisamente Marx a corregir es que todos los hombres no son hermanos, porque bueno, está hablando en un sentido pues histórico, es decir, como se decía, hoy tendríamos que decir no solamente a los hombres, sino a la humanidad, porque sin duda alguna había que incluirse ahí a las mujeres. Pero diría la frase así en la época que era todos los hombres son hermanos, y esa frase tenía una insuficiencia, porque, pues bien, la clase social que somete al proletariado a ciertos vejámenes y a ciertas explotaciones, como ustedes vieron en el texto, pues también son seres humanos. Y entonces Marx y Engels dirán, pues de esa clase nosotros no seremos hermanos, contra esa clase vamos a combatir. Es decir, ellos expresan también ahí que hay como una dimensión del conflicto, que es lo que está en el corazón del manifiesto comunista.
una concepción del conflicto que siempre es muy importante detallar de qué forma es. Pero lo que voy con esta anécdota es que por eso precisamente Marx y Engels va a decir si hay que expresar una necesidad de unión y debe haber un espíritu de organización política entre sectores que comparten unas opresiones comunes, unas situaciones sociales semejantes, pero esa unión tiene que estar basada y tiene que ser de alguna forma teorizada, no debe ser simplemente una especie de humanismo o de cristianismo ingenuo que desconozca que pues hay otros seres humanos que por muy humanos que sean también hacen cosas totalmente detestables las cuales hay que cuestionar y sin ningún temor proponerles determinado conflicto para que dejen de hacer esas cosas. Entonces, precisamente Marx y Engels lo que hacen es reconfigurar esa frase y construyen la famosa y bien conocida proletarios de todos los países unidos. Y ya esa frase más concreta y más sintética sí respalda y promueve un tipo de unión, pero en esos sectores particulares de sometidos y explotados que deberían unirse en pro de una lucha común. Bueno, esa anécdota también sirve como para enunciar algo. Entonces decía, el manifiesto sirve para expresar las posiciones de los comunistas, en este caso del proletariado en particular, para que dejara de estar en esa sombra de misterio como sucedía en toda Europa. Entonces el fantasma del comunismo, o sea, el espectro, pero ¿qué es? ¿Qué buscan? ¿Cómo van a operar? ¿Cómo van a actuar? Y precisamente para vislumbrar y para quitarle ese halo misterioso que tenía esa expresión de comunismo, es que se construye el manifiesto comunista. Y entonces ustedes encontrarán, un poco en sintonía con la anécdota que les decía, la famosa expresión, la historia de la sociedad humana hasta la actualidad se nos presenta como una historia de la lucha de clases. Tan conocida como tan problemática, como tan mal entendida es esta frase, porque si bien ahí está el corazón de una concepción materialista de la historia del marxismo y una concepción también de cómo el conflicto es una especie de proceso que moldea las historias y los sucesos históricos, eh, ese tipo de conflicto no puede ser vulgarizado, no puede ser entendido simplemente como una especie de rencor de clase del proletariado hacia el capitalismo o hacia los burgueses, que lo hay, no me voy a dar de ingenuos. Obviamente hay una indignación permanente frente a aquellos que viven en una ostentosidad y frente a una serie de comodidades y que no tienen ningún empacho en pasarle por la cara los lujos y las riquezas a otros que vivimos esas situaciones de penuria y de precariedad material. Pues, en efecto, los que nos situamos del bando proletario, pues sí, sí tenemos un rencor y un odio de clase, por supuesto que sí, o por lo menos yo legitimo ese tipo de odio. Yo en esto no soy ingenuo. Lo que pasa es que, y ahí nos ayudaría mucho el psicoanálisis, el asunto es qué hacer con el odio. Y no es simplemente desahogarse o expresarlo eh, como un desahogo, sino elaborarlo como un análisis, como una forma de situarse incluso más inteligentemente para confrontar efectivamente el poder existente, en este caso de los burgueses o de quienes viven mejor y a costa de otros en esta sociedad. Pero entonces lo que quería notar era que con esa, para entender bien, básicamente, y eso yo creo que es lo que es como el derrotero que deberíamos proponer en, este, en este apartado de la fuente sociopolítica, es para entender fehacientemente qué quiere entender esa noción de la lucha o por qué hay una tendencia hacia la conflictividad que Marx nombra acá como una lucha de clases, lo que se vuelve ineluctable, inevitable y casi como un requisito para comprender bien esa frase, la de la lucha de clases, es que hay que entender la noción misma de clase. Porque ahí vemos con toda fuerza la concepción materialista y por qué inevitablemente se desata, como les decía, este conflicto social. Entonces, la concepción materialista que tiene esa noción de clase, por un lado Marx la ejemplifica como la clase burguesa. Él habla ahí básicamente de dos clases, la burguesía y el proletariado. Y primero, y eso es lo interesante, cuando empieza a hacer toda la descripción, no se lo voy a repetir, simplemente lo voy a anunciar, pero es para que pongamos el foco ahí en la lectura, pero que la noción de burguesía empieza él a elaborarlo como un proceso histórico que tiene en su seno un proceso económico.
un desarrollo económico. Todo lo que Marx ahí nos describe y Engels, desde la apertura de las fronteras que hay con el descubrimiento de América, la apertura de nuevos mercados, luego transformaciones en los sectores productivos, la irrupción de la máquina del vapor, todos esos son como impulsos de la burguesía que la ascienden, por lo menos en el terreno económico, a el ámbito de dominio económico, ¿cierto? Como clase ya dominante. Y esa clase, en esa interrelación directa con la producción, pues también concomitantemente produce otro tipo de clases, el otro tipo de sujeto, un sujeto que es ya el proletariado, y ese proletariado ya viene y ya cuya única propiedad es su fuerza de trabajo que pone al intercambio por un salario precisamente con aquellos, la burguesía, que son los dueños de los medios de producción. Entonces se forman como un proceso económico ambas clases sociales. Y ahí la pregunta, y que es un poco ahí el manifiesto nos ayuda a develarla, pero que es bueno sostenerla para también darle más fuerza a eso, y es cómo entonces sucede el antagonismo, por qué necesariamente en esa interrelación surge un antagonismo. Para decirlo pues en pocas palabras, sucederá que los intereses de acumulación de capital van concomitantemente con una reducción de la satisfacción de vida del proletariado, es decir, mientras más acumula riqueza el capitalista o el sector del capitalismo como tal, eso significa que ha existido una mayor proporción de explotación en la clase obrera. Luego con los análisis del capital podremos esto vislumbrarlo mejor, porque enunciarlo así de todas maneras queda muy poco sustentado, pero por lo menos para irlo indicando, para ir entendiendo por qué el marxismo se habla de eso como un antagonismo constituyente. Entonces, en una sociedad donde los recursos naturales, minerales y etcétera, etcétera, son tan limitados, el que una clase en particular se los logra apropiar es porque despojó a una gran mayoría de el usufructo de esos recursos, pero porque a su vez también ejerció una mayor explotación sobre esa fuerza de trabajo. Entonces, en esa relación hay evidentemente un antagonismo, y por eso Marx dice, cuando se cobra conciencia de esa realidad, inevitablemente los proletarios o los sectores que se oponen al dominio del capitalismo, pues se van a rebelar. Y es lo que él luego también trata de ejemplificar un poco con el proceso de consolidación del proletariado como clase social. Aquí me parece que hay un apartado bien interesante en toda esta descripción del proceso de consolidación del capitalismo y de la burguesía como clase. Es lo que se ha denominado como una especie de elogio de Marx al capitalismo. Marx es un pensador muy dialéctico, y dado que es indudable pues su oposición al capitalismo y su decidida apuesta comunista, pues suena como raro decir que elogia el capitalismo. Pues bien, es que Marx dice que precisamente el capitalismo, por lo menos en esta lectura que hace del manifiesto, es el capitalismo brindará los propios medios para superarlo. Es decir, por ejemplo, los avances en las fuerzas productivas. Marx no cae en una posición romántica de que entonces como el capitalismo ha avanzado en la tecnología, en la industria, en todos estos ámbitos productivos, pues entonces en una hipotética sociedad postcapitalista, entonces habría que prescindir de esos medios. No, él dice que hay que incorporarlos, y no solamente en el sentido económico, sino también político. Por eso él dice, el capitalismo a la medida que acumula riqueza también crea las condiciones para que sea finiquitado o superado. Y dice, eh, forja su propio sepulturero, dice en alguna parte, dice pues del proletariado. Yo sé que estos apartados pueden ser objeto de mucha controversia, porque ese no es el panorama precisamente en el que estamos, no estamos, y han pasado más de 150 años de la publicación del Manifiesto Comunista, ha corrido mucha agua debajo de los puentes y el capitalismo no parece estar como mucho en riesgo. De hecho, tiene un proceso de conciliación con esto que se llaman sociedades neoliberales. Pero lo que sí quiero indicar ahí es este tipo de lectura, y que de todas maneras sí han existido pasajes en la historia donde el capitalismo ha estado seriamente en peligro, y ha estado precisamente serio en peligro por muchos de los elementos que Marx indica acá, cuando emerge una fuerza política que le disputa. Incluso muchas de las conquistas que se dan en el seno del capitalismo se dan a la luz de confrontación, es decir, de luchas políticas de sectores
politizados que al manifestarse y a expresar abiertamente sus necesidades y sus intereses logran arrebatarles, perdón, eh, algunas conquistas a la burguesía. Entonces, efectivamente, lo que pone Marx ahí como el corazón de las transformaciones sociales, que es la lucha política, es algo que indudablemente se sostiene y incluso habría que reivindicar hoy por hoy. Pero bueno, entonces en todo lo que quería indicar es que en todos estos procesos de transformación, no solamente económico, hay un trastocamiento que Marx indica. El capitalismo hizo algo impresionante porque revolucionó o transformó las condiciones de producción como ningún otro sistema económico y político anteriormente y previamente lo había hecho. Pero también hizo una transformación muy significativa en lo que podríamos llamar del orden civilizatorio y cultural, que es los apartados en los que Marx, y hay una frase muy conocida de la cual existe también un libro, que es el de todos los sólidos se desvanece en el aire, de Marshall Berman, cuando Marx dice todo lo sagrado es profanado, y básicamente lo que trata de indicar ahí es que una serie de prácticas religiosas, culturales, que por décadas y siglos se mantuvieron incólumes e inalterables, pues resulta que el capitalismo y la burguesía de un sopetón las hizo al traste. Entonces, ¿cómo se da esa transformación? Y cómo el Dios dinero y la lógica de intercambio a través del dinero se impone como la más y se sobrepone a otro tipo de prácticas. Entonces, ahí, por ejemplo, el capitalismo como clase también hizo ese traspié y ese trastoque en ese ámbito. Y ahí me parece que es muy interesante porque luego de hacer toda esa descripción en lo económico, viene a situar este tipo de transformación en el orden civilizatorio, en una serie de prácticas de la vida cotidiana de los seres humanos. Ahí, en ese tipo de análisis, está una clave de la interpretación marxista, una clave que también podríamos decir política. Es decir, para el marxismo no puede existir transformación sustancial o importante de la sociedad si no ha existido previamente o está en la base un trastocamiento económico. Porque que el capitalismo haya logrado hacer todas esas transformaciones es porque modificó una serie de prácticas y comportamientos a partir de las relaciones económicas. Entonces, simplemente indicar eso, en la lectura de las clases, en los procesos de configuración de las clases sociales en el marxismo, es ineludible este elemento del análisis económico. Y ya como para terminar, sería que a la configuración económica de la clase social y todo lo que Marx y Engels describen en este texto, está un punto que es ya como la cereza en el pastel, pero que es fundamental para la existencia del capitalismo y de la burguesía como clase, que es que, pues es nada más y nada menos que ya es nada más y nada menos que su consolidación como un poder político, es decir, su irrupción como tal en el plano estatal. Y eso ahí es fundamental, porque luego de que ellos, eso es un proceso de décadas, de siglos incluso, donde una serie de prácticas de forma paulatina, permanente, un poco como la gota que pega en la piedra y termina por hacerle fisuras, ellos a partir de una serie de prácticas comerciales empezaron a instaurar las relaciones económicas que serían hegemónicas en las sociedades capitalistas, pero lo hacían en sociedades que por entonces políticamente eran sociedades feudales o monárquicas. Pero cuando van avanzando y empiezan a dominar el sector económico y casi como que empiezan a incorporar el conjunto de la sociedad en sus prácticas y relaciones económicas procapitalistas, empiezan a tener conquistas de tipo político. Pues la más significativa es la que podríamos denominar como la Revolución Francesa, que es el ascenso por excelencia de la burguesía al poder político. Esa conquista del poder político es fundamental y tiene que ver también con la lectura acá de la fuente sociopolítica, porque ya es pasar propiamente a ser un sector dominante, un sector que toma decisiones, orienta, genera proyectos y administra. Marx lo dice ahí, el Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios de la burguesía. Ese proceso es bien interesante y solamente indicaría ahí que eso es una cosa que siempre toca entender en cada Estado, no se da de forma homogénea. Digamos lo que acá lo que Marx hace es describir una generalidad que ocurre y es que
es apenas un proceso normal que luego de haber conquistado el monopolio económico se pase a la hegemonía política y a darle a eso una expresión con actores concretos, con partidos y con sectores que van a defender los intereses económicos. Esos no son procesos que a veces se dan de forma automática. Y esas son cosas que incluso en un análisis más avanzado tocaría entender, que a veces un sector, o más bien hay sociedades en las cuales el capitalismo puede tener dominio económico, pero no tener un dominio político. Y viceversa, puede tener un dominio político y no necesariamente tener un dominio económico. Para proponer un ejemplo, podríamos situar el caso que tenemos a la mano, Venezuela. En Venezuela hay evidentemente una capacidad donde el capitalismo en su vertiente internacional puede generar muchos daños a una economía o en este caso a esa sociedad, pero políticamente los sectores que son afines a ciertos negocios burgueses, procapitalistas y de explotación económica no son los que ocupan el aparato estatal y por tanto muchas decisiones no fluyen con la naturalidad que quisieran. Entonces tienen un dominio económico porque efectivamente al ellos imponer medidas, evitar cierta comercialización de algunas mercancías, logran generarle muchos daños a la economía venezolana. ¿Y eso es por qué? Porque los actores que tienen el monopolio económico toman medidas y tienen la capacidad de generar daño desde dónde, desde su modo de producción, pero no pueden ejercer influencia en el ámbito político porque hay otros actores. No voy a decir que son propiamente socialistas porque eso sería otra discusión, pero sí es otro actor. Entonces, al no tener ese dominio político, incluso por eso también se entienden sus medidas. Simplemente como para situarlo, yo sé que eso hace parte de un análisis más avanzado, pero espero que estos elementos nos ayuden un poco como a permearnos al análisis de clase y toda la gama de fenómenos y problemas que se desprenden de toda esta lectura del manifiesto comunista como tal y que efectivamente pues ahí se juega mucho esto de lo que es la fuente sociopolítica fundamental para fundamental el análisis y el interés sobre la cuestión de clase. Bueno, esperamos con mucha expectativa sus aportes en el seminario el día de hoy. Que tengan un muy buen resto de día.